No. Buenas noches. Hoy en nuestro programa de la entrevista hemos invitado al profesor Antonio Puerta Zapata, con quien vamos a charlar sobre una semblanza del colega y amigo José Ángel Guzmán Ríos. Todos conocimos a José Ángel, muchos lo conocimos desde hace mucho tiempo también, un excelente amigo, una excelente persona, un excelente docente, una persona muy querida por estudiantes, profesores, colegas, por la familia, por los amigos. Queremos con esta semblanza rendirle hoy un homenaje entonces al colega José Ángel Guzmán. Vamos a comenzar la entrevista, entonces la charla del profesor Antonio Puerta. Todos creo que conocemos lo suficiente al profesor Antonio Puerta, creo que no necesita presentación. Entonces yo quiero que arranquemos la entrevista y hablar de José Adán. A ver, Antonio, ¿por qué no nos cuentas cómo surgió esa amistad con José Adán y cómo fue ese paso por el seminario? Muy bien, en 1985 se inició en la Arquidiócesis de Medellín un seminario denominado Bachilleres para los jóvenes que no habían hecho el seminario menor, sino que habían terminado en un colegio común y corriente. Al ingresar a ese seminario, las clases de filosofía eran en el seminario mayor, donde estaba estudiando ya José Adán, porque José Adán sí venía desde el seminario menor. Él hizo todo su bachillerato en el seminario menor de Medellín y luego pasó al seminario mayor a estudiar filosofía. Él venía pues con su grupo de amigos, pero yo tenía mi propio grupo de amigos en en el seminario de bachilleres. Cuando nos pasaron para filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, ya pudimos conversar más, empezó nuestra amistad realmente y fue al finalizar el tercero de filosofía cuando nos pusimos de acuerdo o conversando. En ese momento muchos seminaristas se retiraron del seminario, unos continuaron en filosofía y letras, otros se fueron a otras carreras. Y José Ana y yo, con la asesoría del padre Federico Carrasquilla, eh, decidimos pasarnos a trabajo social en la misma Bolivariana. Entonces, de esa manera, como para darle continuidad a esa vocación de servicio, encontramos que esa era la carrera, el programa perfecto para nuestra realización profesional. Esa fue la manera como yo conocí a José Adán. Bien, bueno, a ver, entonces el seminario, a ver, al seminario ingresaste fue en 1900, ingresaste en 1965. Sí. Listo, bien. Bueno, ya, ¿por qué trabajo social? ¿Por qué no nos explica un poco más? ¿Por qué esa carrera? Bueno, conversando con el padre Federico Carrasquilla, que era una persona del grupo de Golconda, de la teología de la liberación, una persona que trabajaba en un barrio popular, que tenía una gran sensibilidad social. Además era nuestro profesor, le teníamos mucha confianza y él, al preguntarle qué nos aconsejaba para seguir con nuestra vida de estudiantes, él nos puso en contacto con Trabajo Social de la Bolivariana. Pasamos las entrevistas a Trabajo Social. En ese momento fuimos cuatro hombres los que ingresamos al programa. En los cuatro nos graduamos, José Adán y yo, y tuvimos una muy buena acogida en la Bolivariana. Inclusive la Bolivariana nos dio un apoyo consiguiéndonos, gestionando una beca en ese momento con la Beneficencia de Antioquia, y entonces pudimos hacer nuestro programa de trabajo social y graduarnos en el 71. Bien, bien. José Adán cuenta que estuvo de profesor, se rebuscaban algunos trabajos. ¿Qué tipos de trabajos eran esos? Sí, José Adán, pues los dos veníamos de unos estratos socioeconómicos limitados, yo creo que un poco más José Adán, y a él le tocó hacer varios trabajos.
Él cuenta que de niño le tocaba hacer como mandados de mercados y cosas de esas, pero también ya cuando estuvimos en trabajo social, fuimos profesores de un colegio que tenía la Arquidiócesis de Medellín, el Colegio San Pablo, que también tenía una orientación muy crítica, digámoslo así, de la educación. Ahí conocimos al padre Gabriel Díaz y conocimos a otros compañeros de la universidad. Algunos de los profesores eran voluntarios y otros recibíamos un pago. Entonces, con la beca de la beneficencia más lo que ganábamos dictando las clases en bachillerato, nos pudimos sostener en el programa de trabajo social. Posteriormente, José Adán, como para, después de que trabajó en Quindío y en Valledupar, en el Instituto de Crédito Territorial, él cuenta que, por ejemplo, en Valledupar, en su casa vendía obleas. Después, cuando estaba en la Universidad de Antioquia, algunas veces con un carro que tenía Opel, que se lo compró a un sacerdote, él hacía domicilios en el Éxito de Colombia en Medellín. Él tuvo también un puesto de verduras en la plaza de mercado de Envigado y él buscaba, digámoslo así, un mayor ingreso porque tenía una familia de 2 hijos y una esposa que sostener. Pero sí era un hombre de combate, pues trabajador, Sí, pero sí, buscaba. claro. Bien, Sí. bueno. A ver, veo que ustedes realizaron la tesis y me llamó mucho la atención porque es un autor que yo también trabajé en algún momento con Emmanuel Mounier, este filósofo francés, este teórico cristiano. Eh, ¿Por qué Mounier? ¿Por qué toman ustedes a Mounier? Bueno, de nuevo, el padre Federico fue clave para esa decisión. Nosotros teníamos con esa formación filosófica con la cual llegamos al trabajo social, pues nosotros mantuvimos como ese espíritu de búsqueda en la filosofía. Inclusive las clases que yo dictaba en ese colegio eran las clases de filosofía, que tuve el honor de reemplazar a Beatriz Restrepo, gallego, insigne filósofa que fue decana de Filosofía y Letras de Bolivariana, y yo humildemente tuve el privilegio de reemplazarla en filosofía. Entonces veníamos con esa inquietud y al estudiar los valores de trabajo social, pues vimos que eso tenía que ver con, con la filosofía, el tema de los valores, el tema de la ética, en fin. Y conversando con el padre Federico nos dijo que un autor de moda en ese momento propiciaba una conversación desde el humanismo y que había influido mucho también en la teología de la liberación, que era Emmanuel Munier. Y empezamos a leerlo con la escasa bibliografía que había en la Facultad de Filosofía y en Trabajo Social, y decidimos hacer como esa comparación entre los valores de trabajo social que en ese momento se predicaban, digámoslo así, de la profesión de trabajo social con el pensamiento de Manuel Munier. Esa fue la tesis y el mismo padre Federico Carrasquilla fue nuestro director de tesis. Sí, a mí me llamó la atención porque yo trabajé muy bien con el motivo del centenario del nacimiento del Monseñor Gerardo Valencia Cano. Yo Ujú. quise estudiar el pensamiento de Valencia Cano que bebe en las fuentes de Manuel Munier, de ese histórico del cristianismo crítico. Y como decís, que tomó la teología de la liberación también, ¿no? Bueno, a ver, hay otro tema que, siguiendo acá en a ver, acá encontramos esa semblanza de José Adán y mucho también, pues muchas cosas también de Antonio, del amigo con el cual compartieron mucho. Entonces, pues Antonio nos cuenta que él abandonó los estudios de trabajo social y se fue para el San Juan. Quería internarse en el San Juan, encarnarse, como decía la teología de la liberación en esa época. ¿Qué pasó? ¿Estuviste en Buenaventura, en el San Juan? Bueno, yo en ese momento estábamos terminando el segundo año del programa de trabajo social
Y la inquietud en ese momento con toda esa corriente de la teología de la liberación y un pensamiento crítico, muchos compañeros pensamos que una manera de ser coherentes era encarnarse en una comunidad pobre. Algunos otros tomaron el camino de los grupos armados, especialmente el ELN, que era más afín, digamos, al pensamiento cristiano. Pero otros decidimos que no era la lucha armada, sino la búsqueda de una encarnación, como usted lo dice, en el pueblo. Yo recuerdo que uno de nuestros compañeros fue para el Perú a estar con los hermanitos de Jesús. Otros se fueron a vivir al barrio popular precisamente donde el padre Federico. Otros se fueron al barrio Santo Domingo con el padre Gabriel Díaz, que eran como los referentes de Golconda y de ese pensamiento de Gerardo Valencia Cano aquí en Medellín. Entonces yo tuve un contacto con las misioneras seglares USEMI y ellas tenían un lugar en el Bajo San Juan, en un sitio que llama Cabeceras. Y yo llegué, referido por ella, donde Monseñor Gerardo Valencia a Buenaventura, y él, con todos los contactos que tenía con esta comunidad, porque él fue el fundador de las áreas misioneras, me envió al Bajo San Juan y allá me instalé con las misioneras. Fundamentalmente yo en ese primer momento estuve en contacto con la comunidad indígena y con la comunidad negra de esa región que convivían. Ellos, los cholos, los negros los llamaban a los indígenas cholos y los cholos llamaban a los negros los libres. Y el principal fuente de trabajo allá era un aserrío que había en el Bajo San Juan y eso creaba muchos conflictos con la comunidad. Entonces yo estuve un tiempo en ese entrenamiento, en ese acercamiento a la comunidad, en aprender algunas cosas como navegar en el río, que eso fue de las cosas que más me costó tener que navegar en una canoa de pie porque las mujeres navegan sentadas y el hombre se supone que navega de pie. Y bueno, y luego pues terminé esa experiencia y me vine a Medellín y pude terminar gracias a la comprensión de la decana de ese entonces, Cecilia Ángel, que me recibió de nuevo en el programa de trabajo social. Pero fue una experiencia muy interesante. Mientras tanto, o sea, siguió en su programa en la universidad y cuando al final, al empezar tercer año, ya nos reunimos de nuevo con los compañeros. Bien, bueno, no, en esa historia, pues quiero contar que yo te conocí a Antonio en Buenaventura. Yo entré a la casa de Monseñor un día por la tarde, cuando vi un joven por ahí parado en actitud meditativa, y era Antonio. Después, cuando nos encontramos en Medellín con los años, hablamos y yo le dije, yo lo vi a usted en tal época, en tal sitio, y recordamos que sí, que así había sido. Es como esa historia también. Bueno, Inclusive usted sabemos, recordaba el nombre del lanchero a ver, los lancheros, estaba Edgar Ceballos, estaba ajá, el hermano, se me olvida, el hermano, bueno, se me olvida, pero el principal lanchero estaba también Rufino, era el otro. yo creo que era Edgar el que Edgar, podría navegaba ser por el el San Juan. lanchero, sí, el que manejaba en esa época la lancha. Ujú. Bien, bueno, a ver, hemos hablado de esas facetas, ahora yo quiero que Toño entonces nos comente José Adán Guzmán, el profesor, el docente. ¿Cómo fue el de profesor, sus énfasis, sus orientaciones, sus aportes? Bueno, entonces José Adán inició su vida profesional en, en el Quindío y luego pasó a Valledupar con el Instituto de Crédito Territorial. Mi primer empleo como trabajador social fue en el Colegio La Enseñanza en Medellín, en un departamento de bienestar social que fundamos, inclusive creamos una cooperativa que en ese entonces se llamaba Norma Estrada, ahora se llama Crear COP. Y
en una de las visitas que yo le hice a José Adán, primero lo visité en el Quindío y luego lo visité en Valledupar. Luego yo me vinculo a la Universidad de Antioquia, me invitan unos profesores que me conocían, pasé las entrevistas de ese entonces y había una vacante en la universidad, entonces yo llamé a José Adán si le interesaba participar en ese concurso, participó en el concurso y se vinculó a la Universidad de Antioquia. En la universidad, en términos de asignaturas, él tenía la responsabilidad de los cursos de metodología de grupo, pero más tarde él con la colega Victoria Eugenia Muñoz se incursionaron en el tema de las metodologías integradas y ellos con el apoyo del CONES estuvieron trabajando ese tema de las metodologías integradas que en algún momento se introdujo en el currículum del programa de trabajo social. Lo otro es que José Adán se interesó por el tema de los desastres y junto con la Cruz Roja estuvo atendiendo el desastre de Armero y luego en Medellín el desastre de Villatina. Esa participación de José Adán y de otros compañeros dio lugar a que más tarde se fundara o se creara mejor en el programa de trabajo social de la Universidad de Antioquia la maestría en prevención y atención de desastres. Entonces, José Adán estuvo muy activo en ese tema y él afirma que su énfasis principal era atender los mismos socorristas. Él decía que había que atender al cuidador, a las personas que estaban involucrados en el desastre para que no se agotaran, digámoslo así, en ese trabajo. Y también él afirma que de alguna manera acuñó el término atención psicosocial, o sea, como trabajador social, su principal énfasis, diferente a los que hacían los de la Cruz Roja, era atender la parte psicológica del trauma de las familias que sufrían por el desastre. Entonces, esa fue una faceta. Lo otro interesante de José en su paso por el programa fue la atención a los estudiantes. Él por personalidad expansiva, su don de gente, su carisma para atender a los estudiantes, porque yo cuento la anécdota de que en la segunda clase ya de 30 o 40 estudiantes que tenía en el grupo se sabían los nombres, tenía una memoria impresionante para recordar los nombres. Y esa inclinación de atender a los estudiantes, recuerdo que en ese tiempo las asesorías en la matrícula a los estudiantes eran manuales, no existía pues como ahora que los estudiantes se matriculan en línea. Entonces había que atender directamente a los estudiantes y él los asesoraba en qué materias debían tomar, de los horarios que habían disponibles, porque teníamos por el estrato socioeconómico de nuestros estudiantes, muchos estudiantes trabajadores. Entonces los acompañaba en el momento de la matrícula y luego en los ajustes desde la matrícula y en el transcurso de la carrera, él porque también hizo en la universidad su maestría en psicoorientación en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Eso le potenció pues su inclinación a la consejería y acompañó a los estudiantes. En ese momento empezamos a trabajar en la Universidad de Antioquia lo de las tutorías. Recuerdo que eso tuvo oposición de algunos profesores que afirmaban que nosotros no teníamos las competencias suficientes para atender los problemas familiares o psicológicos de los estudiantes. Pero lo que hacíamos era una primera escucha con los estudiantes. Si había una cuestión difícil que ameritara referirlos a bienestar universitario, se hacía, pero había una primera atención por parte de los tutores. Eso se fue imponiendo y hoy entiendo que el programa de trabajo social tiene un programa de tutorías ya muy desarrollado. Se venció esa dificultad de que nosotros no éramos psicólogos ni teníamos las competencias para atender a los estudiantes
y eso ahora se entiende la tutoría como una prevención de la deserción. Es una herramienta que se utiliza para prevenir la deserción de los estudiantes. Entonces, esa fue una fortaleza de José Adán, de tener como profesor y luego como jefe de departamento y como responsable de las prácticas, una oficina siempre de puertas abiertas, siempre rodeado de los estudiantes. También quiero complementar que tuvo una iniciativa muy interesante, muy novedosa en ese momento, que fue invitar a los padres de familia en la inducción inicial al semestre para que los padres de familia conocieran el programa y conocieran la universidad, el campus universitario donde iban a estar sus, sus hijos. Entonces, eso fue muy interesante. Y además José Adán complementaba esa parte académica en sentido estricto académica y hacía encuentros de integración, paseos recreativos con estudiantes y con profesores. Entonces, yo diría que esas fueron como las fortalezas de José Adán. Bueno, pues se me olvidaba una, él siempre le tocó trabajar con equipos interdisciplinares. Entonces él tenía muy buenas relaciones con los estudiantes y con los profesores de psicología, de sociología, inclusive de ingeniería y de otras áreas de la Facultad de Derecho. Se integró muy bien con otras disciplinas y tuvo un gran liderazgo en diseñar los programas de proyección social del programa de trabajo social, ese programa que decía de tutorías y lo que el inicio en la Universidad de Antioquia de lo que fue los proyectos de extensión remunerados, es decir, que la universidad contrataba algunos servicios y esos fondos llegaban al departamento, lo que le permitía al departamento de trabajo social hacer adecuaciones locativas, comprar equipos, etcétera. Bien, sí, yo creo que es bien interesante esa vida de José Ángel en la universidad, su participación, su colaboración, su generosidad. Hay un punto que es importante en la parte académica y fue la investigación que realizó junto con la profesora Victoria Eugenia Muñoz sobre la metodología. Ellos trabajaron el tema, pero se hizo una investigación a nivel nacional en las facultades que permitió identificar un problema muy álgido en ese momento, porque teníamos de la primera evaluación de la reconceptualización donde se ve el fracaso en eso que se llamaba las metodologías, en esa búsqueda de metodologías. Y hay un diagnóstico que sirvió mucho a Colombia para enrutar su trabajo en el tema ya de la metodología de intervención profesional. Bien, bueno, a ver, yo creo que hablemos ahora de su relación con la naturaleza, esa relación de José Adán con la naturaleza, ¿cómo era? Bueno, José Adán siempre demostró interés por los animales. En ese sentido, nosotros teníamos algunas discusiones porque él empezó con con los pájaros y le gustaba tener sinsontes, turpiales, canarios y todas estas cosas, inclusive en el patio pues de su apartamento y luego que tuvo una finca en el municipio de Guarne, tuvo especies silvestres. Entonces, los que lo visitábamos allá siempre lo molestábamos mucho con el tema de, de encarcelar los animales. Y él fue como cambiando en ese sentido y yo digo que afortunadamente nos tocó presenciar la liberación de esos animales y sustituirla, como hacía él, por ponerle comida a las guacharacas, a los sinsontes, a los pájaros que llegaban a su predio en Guarne. Pero además de eso, ese sentido de él por el agua, por la naturaleza, por la parte ecológica. En ese sentido, en la maestría, un componente importante era toda la parte de conservación ambiental para evitar precisamente los desastres naturales.
y él con Gustavo Wilches y otra gente trabajó ese tema de lo ambiental con, con Beatriz Morales también trabajó ese tema de lo ambiental. Entonces, él sí fue muy sensible y en su finca llegó a tener caballo, al final tuvo un chivo, tuvo sus perros, sus gallinas, sus gallos, sus cubanos, en fin, siempre se interesó por esa parte natural y disfrutaba mucho de lo que él llamaba su paraíso. Cuando estaba en la finca es que voy para mi paraíso. Y ese paraíso se llamaba o se llama esa finca Añoranza, porque él decía, él era muy amigo de la música colombiana y le gustaba esa canción de Añoranza. Él pasaba muchos días allá. Lo que lo hacía venir muchas veces, además de su familia, era los ensayos con el coro de profesores jubilados de la Universidad de Antioquia. A ver, ¿por qué no nos cuenta ahí un poco de la música, de los cantos gregorianos? Bueno, de esa, Bueno, sí, él desde el seminario participó, entiendo que desde el seminario menor, él en la parroquia, en una de las parroquias en Manrique, tenía un coro de niños. Inclusive en ese coro estaba la que hoy es su esposa, con la que se casó José Adán y tuvo dos hijos. Entonces, desde el seminario menor cultivó la voz y él decía que su voz había sido impostada, había sido entrenada ya en el seminario mayor y era increíble la memoria que ese hombre tenía para los cantos gregorianos en latín. Inclusive un hermano mío le regaló, un hermano que es sacerdote en Jericó, le regaló el Liber Usualis. Es un libro de cantos gregorianos y él repasaba esos cantos gregorianos. Entonces, en todas las reuniones sociales, él tenía que cantar sus cantos gregorianos o la música colombiana, y en la época de Navidad los villancicos. Entonces, y en el seminario mayor era como participaba del coro y era el maestro de ceremonias, digámoslo así, de las misas y de los eventos litúrgicos del seminario mayor. Y luego cuando se jubiló, él pertenecía a la Asociación de Profesores Jubilados de la Universidad de Antioquia y esa asociación tiene un coro de jubilados. Y él decía, y yo lo molestaba mucho porque él decía que él era uno de los pocos bajos que había y entonces el director del coro lo apreciaba mucho, no solamente por su voz, sino porque él era como el centro y el líder de ese grupo de jubilados. Salían a los municipios a cantar en las iglesias, a cantar en las casas de, de asilos de ancianos, cantaron mucho en algunos de los pueblos de Antioquia. Entonces la música, para él la música era una forma de vida y la cultivó hasta el final. bien, bien, bueno, a ver, yo creo que José Adán, pues, por lo que hemos hablado, es una persona, era muy espiritual, era una persona muy querida, muy afectuosa con las personas, era una persona muy sociable. Yo quisiera que habláramos de el José Adán, hijo, hermano, esposo, padre y abuelo, y el José Adán, el típico paisa, para cerrar la entrevista. Sí, no, pues o sea, en eso de ser sociable, él en el metro, en la chiva que lo llevaba a la vereda, en el bus que lo llevaba a Guarne, él tenía que establecer relaciones con las personas que estaban a su lado, se aprendía sus nombres, se aprendía sus historias de vida y luego de una manera bonita la comunicaba, era un buen comunicador de esas historias y nosotros disfrutábamos escuchándole a él esas historias. Entonces, eh, él se casó muy temprano, digámoslo así, antes de terminar la carrera
y de esa relación él tuvo dos hijos y cada uno de sus hijos tiene un hijo y o sea que tiene, José Adán tuvo dos nietos a los que quiso mucho. Entonces siempre José Adán fue el pater familias, el hombre proveedor en esa casa y sacó sus hijos adelante, estudiaron sus carreras, sus nietos, uno de ellos ya se graduó de abogado, el otro está viviendo en Estados Unidos con la mamá y fue José Adán pues como muy una persona familiar de las familias tradicionales de Antioquia. En la parte de ser paisa, él en los paseos utilizaba su sombrero, utilizaba el carriel, y en el carriel tenía lo que los arrieros antioqueños tenían en los carrieles, y él le gustaba coleccionar sus carrieles, sus sombreros, sus relojes, su poncho. Entonces él era muy integrado a la cultura, vibraba con su cultura colombiana, con su cultura paisa y en los pueblos él se sentaba con los campesinos, con la gente del común y disfrutaba comprando las cosas típicas en los pueblos y integrándose, digámoslo así, a las actividades pueblerinas. Entonces yo digo que fue un profesional completamente paisa. Él no nunca renegó de sus ancestros, de su cuna, de sus tradiciones. Sí, yo creo que José Adán, como decíamos ahora, va a seguir presente en la memoria de todos, en la memoria del trabajo social, hizo aportes a la profesión, a la docencia, con su comportamiento, fue también un comportamiento ejemplar en ese campo de la solidaridad, de la amistad, de su bondad con los demás. Entonces, yo creo que hoy lo que hemos querido rendir ese homenaje, recordar a José Adán, lo vamos a recordar siempre. Yo también conocí a José Adán hace muchos años, no tanto como el profesor Antonio, pero yo hacía cuentas ahora y creo que fue por el año 1972 cuando conocí a Antonio de José Adán en la Universidad de Antioquia, porque fue cuando hicimos esa visita que había el paro en Cali y que la universidad, los profesores de la Antioquia nos apoyaron. Creo que fue en Ah, esa misma fecha. Bien, yo sí. creo que entonces, que gracias Antonio por habernos hecho esa semblanza y habernos presentado esas facetas de la vida de José Adán. Paz en su tumba y todos lo recordaremos con mucho cariño y colocaremos como ejemplo a la juventud y a las nuevas promociones de trabajadores sociales. Gracias. No sé si Toño quiere decir algo. No, si esta profesión de trabajo social es la profesión de la intervención. Para intervenir hay que tener ciertas condiciones individuales, además de las competencias profesionales, académicas, de metodología. Yo creo que José Adán reunió eso en su esencia, en su naturaleza. Era un relacionador, un hombre que sabía intervenir y ponía su personalidad, sus condiciones individuales al servicio de los demás. Eso fue lo que hizo José Adán, ser una buena persona, buena gente.